Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Fate el despertar capítulo 124. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. La Torre de Babel. María repitió lo que su anfitrión acababa de decirles. Esa es. Así se llama, supongo. El rey del polvo ladeó la cabeza, haciendo sonar su casco oxidado. No es un mal nombre en absoluto, pero en mis tiempos no tenía uno. Un nombre, quiero decir. Ninguna otra fortaleza o torre podía compararse con ella, no tenía parangón ni siquiera con las montañas. Así que la llamábamos simplemente la torre. Lo mismo con la ciudad que se extendía a su alrededor, no era la única en el mundo, pero cualquier cosa parecía la cabaña de un ermitaño en comparación. Por eso, solo se la conocía como la ciudad. Pero supongo que todo eso ya es cosa del pasado, así que probablemente no te diga nada. Sin embargo, el nuevo nombre no es tan bueno como el antiguo. Pero no acabas de decir que no tenía nombre. Preguntó María. Tonto, por supuesto que tenía un nombre. ¿Quién haría algo tan asombroso como esto y no le daría un nombre? Pero dijiste, suspiró. El grupo que se encontraba en la parte más profunda de la torre había estado siguiendo el mismo camino desde su tregua con Fenech. No había nada destacable en ello. En todo caso, comparado con los laberínticos pasillos que habían recorrido antes, este carecía de cualquier diseño sofisticado. Dado que este entorno estaba moldeado por el que los guiaba, tal vez eso fuera un testimonio de que Fenech se preocupaba más por sus invitados que por su hogar. Ni siquiera había ningún giro o división, solo una línea recta que parecía continuar eternamente. Y durante el paseo, como prometieron, mantuvieron conversaciones interesantes con Fenech, y habló. Al final, él era el que más hablaba. Por cada palabra que decían sus visitantes, podía soltar 10. Era evidente lo mucho que disfrutaba hablando. Entre todas las cosas, a María le recordaba a algunos tipos de chicas que había conocido en la escuela secundaria y preparatoria. Bueno, al menos no estaba conteniendo su entusiasmo. Eso era exactamente lo que necesitaba ese túnel oscuro y húmedo para cambiar de humor. En realidad, dondequiera que fueran, sospechaba que estaba alargando el viaje a propósito para hablar más. Sin embargo, a la hora de conversar, no dejaba de ser un hombre descontrolado. Consideraba todos los temas por igual y mostraba tanto interés por la identidad de sus invitados como por lo que habían desayunado. Y como solo él tenía las riendas de sus payasadas, no era complicado incitarlo a hablar del asunto que más les importaba. Fma y Berserker se quedaron callados, ya que no tenían nada que decir, y María tenía la sensación de que todavía estaban resentidos por lo que había sucedido. Scheherazade casi parecía seguir el ritmo de Fenech, pero en última instancia no sabía muchas de las cosas que él le preguntaba, y puede que se haya sentido desanimada por su desprecio por la privacidad y la decencia. Sylvelune se mordía los dientes y se tapaba los oídos con las manos, deseando que pudieran tener silencio de nuevo. Era difícil concentrarse en lo que el hombre de la tierra estaba diciendo mientras ella refunfuñaba en el oído de María. Como tal, evidentemente fueron Alexander y Loia quienes lideraron el esfuerzo para hacer que Fenech soltara la sopa sobre lo que sabía. Desafortunadamente, al final fue inútil, y ya estaban bastante cansados sin entender sus caprichos, debieron haber exprimido sus corazones durante su momento de amoríos anterior. Al final, una verdad se mantuvo en pie, María era la única con la energía suficiente para igualar al rey del polvo. A pesar de todo el cansancio que le producía la falta de ejercicio y de llevar a su amiga a cuestas, respondía a sus preguntas lo mejor que podía. Le costaba más meter una pregunta propia, pero poco a poco, tema por tema, se iba acercando. Después de hablar sucesivamente de queso crema, nieve, playas de arena y algo de historia mundial del siglo XVIII, Fenech se acercó a preguntar el nombre del lugar en el que vivían, o más bien, ella. En esta ocasión, pudo devolverle la pregunta y preguntarle el nombre de esa torre. ¿Pero no es eso algo ficticio? María inclinó la cabeza. ¿Y tú qué eres, una imagen con éter por cerebro? El hombre de la tierra golpeó el suelo con la culata de su lanza. No, soy una persona real. Tengo mi certificado de nacimiento y todo. Entonces, ¿no soy real? Se dio un golpecito en el casco. Si te lo grito al oído, ¿sonará más creíble? También puedo pellizcarte el brazo. La Torre de Babel, detrás de ellos, Alexander se sujetaba la barbilla. No hay razón para que sea más ficticia que los espíritus heroicos y los fantasmales.
Dejando a un lado a los magos, hay eruditos genuinos que han atribuido la leyenda a algunos edificios antiguos conocidos. Pero por lo que parece, diría que esto está fuera de lugar. Simplemente, la torre ya no es parte de este mundo. Exactamente, es lo que dijo el tipo espeluznante. Fenech lo señaló con el dedo. El mundo ha cambiado desde que nos dejaron descansar y nos obligaron a esperar. Cuando una era llegó a su fin y otra tomó su lugar, hay muchas cosas que quedaron enterradas en la capa inferior. Nuestra torre también, se trasladó al otro lado y durmió allí durante mucho tiempo, o eso me han dicho. No es como si hubiera visto nada de eso, jejejeje. ¿Qué tipo tan espeluznante?, murmuró Alexander. De todos modos, es difícil imaginar que algo destruido y desaparecido hace miles de años pueda resurgir de repente, y además justo en medio de donde estamos luchando. Para eso harían falta varios milagros trabajando de la mano. Entonces, ¿eso es lo que ocultaba el arca?, dijo Loia. Si ese era el objetivo de Iván Pedilefei desde el principio, logró mantenerlo en secreto para todos. Nunca encontramos una conexión entre él y la Torre de Babel. Si ya ha sido invocada en nuestra era moderna, eso significa que es demasiado tarde para detenerlo. ¿Quién sabe? Ni siquiera sé de qué carajo estás hablando. Fenech se encogió de hombros de granito. Quizás llegaste demasiado pronto. O quizás no estás donde necesitas estar. Si él es el responsable de todo esto, se esperaría que estuviera a cargo de este lugar. Alexander lo ignoró. Eso es imposible. Los que tienen autoridad dentro de la torre son los señores de Babel. Y déjame decirte que Iván Pedilefei no me suena a señor. De hecho, suena como el nombre de un pastor. Hablando de eso, me gustaría escuchar más sobre el estado actual del pastoreo de ovejas. Antes de que hagamos eso, ¿no puedes contarnos más sobre este lugar? Por favor. María juntó sus manos. Por favor, por favor, por favor, por favor. ¿Y por qué haría eso? El rey del polvo se cruzó de brazos. Porque quiero saber. Ella entrecerró los ojos. Está bien. Levantó las manos. ¿Qué hay de este lugar? Creo que en tu época lo llamabas la Torre de Babel. Eso ya lo dijiste. Pero sabes, así no es como te llamamos. Y eso también. Esa niña es muy agradable, HMPH. El rey del polvo sonaba como si estuviera a punto de enfurruñarse. Pero en lugar de eso, golpeó su lanza contra el suelo otra vez. A su orden, el pavimento bajo sus pies se iluminó con líneas azules que corrían hacia su destino desconocido. Entonces, ¿deseas escuchar la historia de esta torre? ¿No sería simplemente el que conocemos? Intervino finalmente Silvelune. Descontentos con sus vidas bajo Dios, la humanidad se reunió como uno solo y ambicionó construir una torre que lo alcanzara. ¿Así fue como sucedió?, murmuró Fenech. Bueno, nuestras verdaderas motivaciones fueron más numerosas que eso, pero supongo que se acerca bastante. Pero no parece que realmente comprendas el significado de eso. Todos los seres humanos estaban con nosotros, de pie juntos, avanzando juntos, comiendo y soñando juntos. ¿Puedes imaginar una escena así? No es difícil imaginarlo. Esta era tiene metrópolis que deberían concentrar a tanta gente como la nuestra, si no más, dijo Alexander. Aunque, incluso si fuera solo la humanidad del mundo en el que vivieras, la idea de que todos estuvieran de acuerdo es increíble. No es así. Eso es lo que lo hizo hermoso. El tono alegre de Fenech se convirtió en meditabundo. Bueno, hubo algunos que no estuvieron de acuerdo, no muchos, comparados con la cantidad de personas que se habían unido a nuestra causa, los que se fueron apenas se notaron. Unas pocas voces disidentes no importan. En ese momento, fue verdaderamente la humanidad en su conjunto la que se convirtió en una sola entidad. Y esta torre es la prueba de ello. ¿Por qué? ¿Es diferente a si lo hubieran hecho robots?, se preguntó María. ¿Robots? ¿Eso es una forma de autómata? La cabeza del rey del polvo dio un giro completo. Las muñecas móviles nunca podrían haber hecho lo que logramos. Dado que ustedes parecen tener al menos un poco de conocimiento en asuntos que van más allá del reino físico, tal vez puedan imaginar lo que sucede cuando la voluntad de la humanidad se reúne en un solo punto. Lo que pusimos no fueron solo ladrillos, sino los mismos conceptos que nos hacen humanos. ¿Qué forma crees que tomarían? Deseos, murmuró Silvelune, principalmente para sí misma. Pero Fenech no dejó de captar esto. Se volvió hacia ella y trató de chasquear los dedos, lo que solo produjo un sonido seco y algunas chispas. En efecto. Los seres vivos se mueven por deseos. Necesitan comer. Necesitan beber.
Necesitan sobrevivir. Y los humanos tienen una variedad aún mayor de deseos, suficientes para igualar a las estrellas en los campos del cielo. De eso está hecha la vida, eso es lo que trajimos con nosotros cuando extendimos nuestras manos hacia lo imposible. Todos nosotros, hombres, mujeres, niños, ancianos, esclavos, reyes, nos comprometimos con la misma causa por el mismo deseo. María sintió un escalofrío violento. No se debía simplemente a lo que decía, sino más bien a cómo lo decía. El tono de Fenech era tan caprichoso como su personalidad, pero en ese momento parecía estar inspirado. La convicción en sus palabras era palpable, como si estuviera perdido en un trance. Se preguntó qué cara pondría si no fuera por su cuerpo inorgánico. Jejeje, sin embargo, tan rápido como había comenzado a hablar con pasión, su humor volvió a ser el habitual. Fue un milagro con una probabilidad infinitesimal de que sucediera, solo posible gracias a las circunstancias que logramos crear. Así que, como puedes ver, solo porque alguien apila algunas piedras para hacer una bonita forma, no puede hacer lo que hemos hecho nosotros. Nunca más habrá nada que se parezca a nuestra torre. Es una linda historia, pero no explica por qué decidió reaparecer precisamente ahora, dijo Alexander. Si lo que dijiste es cierto, entonces invocarlo aquí no es tan simple como chasquear los dedos y esperar que funcione. ¿Cómo logró Pedilefei hacer esto? No solo hizo un agujero entre las capas, sino que logró pasar algo tan grande a través de ellas. Y el mundo no vio nada malo en ello, añadió Silvelune con amargura. Todo esto para recuperar un sueño de una era pasada. Esta torre no pertenece a nuestra época. Jejeje, ¿no pertenece? Fenech se detuvo y lentamente, giró su ojo ciclópeo en dirección a las dos chicas. Yo no estaría tan seguro de eso. ¿Qué quieres decir? María estaba inquieta como un hámster asustado. ¿Qué quieres decir? Después de todo, esto no es tan diferente de tu juego. Ese ritual del que me hablaste, la guerra del Santo Grial. Su risa resonó como arena cayendo. Luchas por un deseo. No importa cómo lo mires, ustedes pueden sentir el mismo deseo que nosotros. Tantas manos, oh, tantas manos extendiéndose. Los humanos de esta era no han dejado de soñar, eso es algo que ya me has mostrado. Entonces, ¿por qué no pertenecería aquí? La chica enferma hizo una mueca. No creo que me interese tu torre de los deseos rota, mis disculpas. Sylvie. Le susurró María furiosa. Fenech los había perdonado por compasión, no era buena idea insultar a su casa. Pero eso es lo que todo el mundo piensa, ¿no? Silvelune no se inmutó. Como es el señor de este lugar, ya debería saber que su historia de deseos y de humanidad unida terminó en humo. Cuando uno piensa en la Torre de Babel, es principalmente por su conclusión. ¿A quién le interesaría algo que ya ha fracasado? ¿Fracasamos? ¿Fracasamos? El rey del polvo inclinó la cabeza. Ah, es cierto. Todo se derrumbó al final. No nos fue tan mal. En realidad, probablemente nos fue demasiado bien. Ni siquiera tuvimos la oportunidad de contraatacar o proteger lo que habíamos creado. Su voz cavernosa se apagó. Volvió a girarse hacia el túnel sin fin y reanudó su paso cojeando mientras su ojo tallado estaba vuelto hacia el suelo. Al mirarlo así, María tuvo la sensación de que sus colores se habían desvanecido un poco. ¿O tal vez era solo un efecto de la luz? Después de todo este tiempo de charlar con él, se sentía extraño no escuchar su voz hablando de todo lo que pasaba por su mente. Relajante, sin duda, pero extraño. Después de un momento de silencio, su cabeza volvió a levantarse. Ah, por cierto, sobre tu pregunta de antes, tipo espeluznante. Ya sabes, sobre cómo la torre logró llegar a este lugar. Llevó una mano al costado de su casco, con las palmas abiertas como si fuera duro de oído. Nos llamaron. Eso es todo, en realidad. Alguien de este lado llamó específicamente a Migdal Babel. Alguien nos necesitaba. Y la torre lo escuchó. Una vez que se estableció ese vínculo, nos despertamos de nuestro letargo, después de lo cual es una simple cuestión de querer. Es así de fácil, deberías intentarlo. Como siempre, aunque hables tanto, tus palabras siguen siendo vagas, suspiró Alexander. Pero, básicamente, lo que estás diciendo es que la propia torre cruzó la distancia. Lo único que tuvo que hacer Pedilefei fue llamar su atención. Sí, es así de poderoso. No puedes detener un pozo de deseos cuando quiere lograr algo. Pero no es algo que Pedilefei pudiera hacer por sí solo. Si fuera tan sencillo, alguien más lo habría hecho hace mucho tiempo. Alexander entrecerró los ojos. Entonces, probablemente necesitaba algo con una conexión más concreta. Un sirviente, por ejemplo. No lo sé. Jaja.
Quizás sea alguien, quizás sea algo, quizás sean las ovejas. No es como si yo fuera el que lo vio, ¿sabes? Solo estoy informando lo que me ha estado diciendo la torre. En este momento, no vamos a cuestionar lo que dices, aunque estés completamente loco. PFFF, fuera de mi mente, dice. Esta cabeza ha estado funcionando bien durante milenios. Funciona mejor que la tuya de hecho, ya que soy yo quien lo sabe todo, mientras tú estás rumiando como alguien que está a punto de perder un juego. Un seco aplauso de sus manos. Bueno, sé exactamente lo que me dicen. Soy un señor de Babel. Significa que estoy vinculado a la torre pase lo que pase. Ha estado aprendiendo, desde que llegó a esta extraña era tuya. Cultura. Conocimiento. Preguntas. Vistas. Maravillas. Se lo come, lo absorbe y crece más alto. Sí, en realidad, esa es la parte extraña. Ya se ha vuelto más grande de lo que era cuando nuestras ambiciones se vieron frustradas. A pesar del hecho de que debería estar muerta, se ha despertado y está creciendo de nuevo. Discúlpame pero, María levantó la mano como si fuera a hacer una pregunta en clase. Por la forma en que has estado hablando durante un rato, haces que parezca que este edificio está vivo. Es porque lo es. Una vez más, el ojo tallado miró fijamente a María. Esta vez, sin embargo, todos en el grupo parecieron sentir el mismo escalofrío. ¿No lo sientes? Si escuchas con atención. Inconscientemente, María hizo lo que le dijeron. Sin detenerse, dirigió su atención a su entorno. Como si hubiera algo más que paredes adoquinadas a su alrededor. Sin embargo, en realidad no había nada nuevo, excepto esas franjas azules trazadas como venas. Por la forma en que brillaban, casi parecía que estuvieran latiendo. Cuando sus ojos captaron eso, comenzó a concentrarse en ese patrón. Y mientras lo hacía, el suelo bajo sus pies dejó de sentirse estable. Una pequeña sacudida, luego otra. Era un sonido pequeño pero cada vez más notorio. El suelo, las paredes, el techo y hasta el aire que los rodeaba estaban atravesados por un latido rítmico. Cuanto más lo sentía, menos podía ignorarlo y fue aumentando en intensidad hasta que su cabeza se llenó de una punzada nauseabunda. El ancho y tortuoso túnel que tenía frente a ella ahora se sentía estrecho y sofocante. Este sonido era como el latido de un corazón. Su cabeza daba vueltas. Aquejada por el vértigo, estuvo a punto de perder el equilibrio y desplomarse. María. Pero ella sacudió la cabeza con fuerza y se recompuso. Estoy bien, es solo que es. La sensación de malestar había desaparecido. María había vuelto a la realidad. Cuando miró a su alrededor para captar de nuevo ese temblor palpitante, no pudo encontrarlo. Después de todo, allí no había nada. Una parte de ella se sintió aliviada, otra parte temía estar volviéndose loca. Ya no me gusta este lugar. Con los labios fruncidos y una expresión de reproche, miró a Fenech. Jejeje. No te preocupes, no te va a digerir ni nada. Su casco se tambaleó de un lado a otro mientras sus hombros se sacudían de la risa. Pero definitivamente es un ser vivo por derecho propio. Te lo dije, ¿no? La vida se puede traducir en deseos. Mirándolo desde otro punto de vista, algo que tiene deseos puede considerarse vivo. Al verter nuestros deseos y esperanzas en la torre, dimos a luz a algo nuevo, algo más que ladrillos y piedras. En este momento, podrías llamarlo un bebé de gran tamaño, pero ya está en camino hacia la madurez. Y una vez que eso suceda, y una vez que eso ocurra, le invitó a Alexander a terminar la frase. ¿Quién sabe? Se encogió de hombros. Yo no. Honestamente, aunque lo sé todo, solo entiendo hasta cierto punto. Al atravesar la capa del planeta y entrar en este mundo, algo cambió en esta torre. No puedo precisar exactamente qué, pero ya no se siente tan serena como antes. O tal vez así era como siempre se sentía. No es como lo recuerdo, jejeje. Pero si la torre está viva, ¿no está enfadada después de lo que ha pasado? Preguntó María. Sé que no sería feliz si me despertara y todo lo que conocía se hubiera ido. No, no es nada de eso. Dije que está vivo, pero eso no significa que puedas poner sus emociones al mismo nivel que las de un humano. Por ejemplo, un zorro es un ser vivo, pero no puedes entender realmente cómo se siente, ¿verdad? Bueno, cuando está riéndose en la nieve y saltando con emoción, creo que es feliz. ¿Pero entiendes la felicidad de un zorro? Puede que sea muy similar a las emociones que conoces, pero al final solo puedes procesarla proyectando tu propia noción de felicidad en ella. ¿No hiciste tu torre con sentimientos humanos? Sacó la lengua. Lo hemos logrado. Sin duda, todo es humano. Pero, como ves, hay una diferencia.
Migdal Babel fue creado con un propósito. Su existencia misma nace de nuestras oraciones. Al final, es algo parecido a una divinidad, dijo Silvelune. Es irónico para la gente que quería alejarse de Dios. Casi, pero no del todo. Estás señalando queso de cordero y llamándolo queso de cabra. Pero sabes, tal vez eso no importe. Aunque no fue creado de la manera en que debería hacerlo un ser vivo, sí tiene conciencia. Es consciente de tu presencia. Puede dirigir su mirada hacia el mundo que lo rodea y captar lo que haya que captar. Pero cuando se trata de hacer cosas, bueno, todavía es un bebé. Ni siquiera necesita hacer nada, solo existir. Entonces, lo que estás diciendo es que está feliz de estar vivo de nuevo. Los ojos de Alexander recorrieron los alrededores aunque no había nada que ver. Él también parecía encontrar desconcertante ese lugar. Oh, lo es. Muchísimo. Después de todo, qué felicidad más grande que lograr por fin aquello para lo que naciste. Asintió Fenech. No solo eso, después de tanto tiempo hay mucho más de la humanidad por descubrir. Asimilarla y convertirla en parte de sí misma, sí, rebosa de felicidad, haría cualquier cosa por sublimar finalmente su existencia, y. Como a veces sucedía, su voz fue bajando hasta que se apagó. Después de eso entró en un período de silencio donde solo caminó, guiando al resto por el único camino que había. Finalmente, él también pareció darse cuenta. Ah, mi culpa, mi culpa. No hay forma de que pueda entretenerte si cierro la boca. Después de unos cuantos miles de años por tu cuenta, olvidas este tipo de cosas. Es solo esta mente estúpida, ya sabes, pensé que lo sabía por un momento, ya no estoy tan seguro, esos recuerdos en mi cabeza, siguen tambaleándose. Bailando al borde de este abismo, estas sombras en las que estuvimos sumergidos durante tanto tiempo, aunque lo sé todo, estoy completamente ciego y sordo. Los maestros y los sirvientes se miraron entre sí mientras su anfitrión se encorvaba. Con cierta vacilación, María se acercó y le dio una palmadita en la espalda. Vamos, no estés triste. Nos has estado enseñando muchas cosas, así que tu memoria está bien. Estoy segura. Era difícil decir cuánto efecto tuvieron sus palabras de aliento cuando Fenech no tenía rostro. En todo caso, tener esa cabeza como una losa de roca mirándola hizo que María sintiera que había dicho algo que no debía. Aunque estaba haciendo lo mejor que podía aquí. PFFF. La cabeza del rey del polvo dio un giro completo. ¿Cómo puedes decir eso mientras suenas incluso menos seguro que yo? ¿No es eso una proeza increíble? Oye. No es justo, al menos estoy haciendo un esfuerzo. Quiso golpearlo para ver si le gustaba más, pero eso solo lastimaría su mano. Si estás tan atrapado en tu desánimo que estás teniendo una crisis de identidad, ¿qué tal si dejas de pensar en todo eso y nos ayudas primero? Ah, así está mejor. Dio un giro en la otra dirección. Ya veo, ciertamente estás dando un argumento convincente. Sobre detener los engranajes de mi cerebro, quiero decir, ya te dije que no puedo ayudarte a escapar de aquí. Ahora, si me esforzara más en recordar, tal vez, pero ya que insistes, dejaré de pensar. Jejejeje. Hey. Ya podré desvelar las zonas sombreadas de este asunto más adelante. Por ahora, hay tareas en las que debo concentrarme. Y esa pequeña plaga es lo primero. ¿Una pequeña molestia? Repitió Silvelune. No parecía segura de si Fenech los estaba insultando sutilmente. Sí señor, un pequeño roedor que ha estado corriendo de un lado a otro, además de ensuciar mi reino. Honestamente, esa es la razón principal por la que he estado trabajando duro. Intenté atraparlo de la misma manera que lo hice contigo, pero sigue escabulléndose. Y mientras yo tenía las manos ocupadas con ese ratón, ustedes decidieron ser amables y jugar con mi laberinto. Así que ahora voy a dejar sus necesidades a un lado y ocuparme de mis asuntos. Además, no me importa si es uno de tus amigos, serán castigados cuando los atrape. ¿Uno de nuestros amigos? Alexander alzó una ceja. Teniendo en cuenta el funcionamiento de este lugar, dudo que alguno de nuestros conocidos tenga los medios para eludirte, excepto una persona. Espera, intervino María y miró a Fenech. ¿Quieres decir que la razón por la que hemos estado caminando sin parar es porque todavía estás tratando de atrapar a ese ratón? Exactamente. Pero como se escapa cada vez que me acerco, es una carrera interminable. Se rió entre dientes. Pero la forma en que se mueve, podría ser. ¿Ese malhechor está tratando de engañarme? De repente, el túnel que tenían delante dejó de ser recto y giró hacia la izquierda. Con la lanza en alto, su anfitrión condujo a la compañía en una nueva dirección.
Todos giran. Aunque todavía solo quedaba un camino por recorrer. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó alegremente la muchacha de cabello negro. A un lugar muy preciado, respondió el rey del polvo vagamente, sin mirar atrás. Después de todo, en este nivel hay algo incluso más importante que yo. Una vez que esta torre haya alcanzado su etapa final, el destino de la humanidad quedará sellado. Las palabras de Jotan fueron recibidas con silencio por todos en su grupo. Todavía estaban asimilando todo aquello. No solo esa sombría conclusión, sino todo lo que les había contado antes de llegar a ella. Ante su insistencia, les había contado la historia de la torre. Un relato escrito originalmente con esperanza, de los días pasados en los que muchas manos se habían unido para construirla. Luego, un amargo cambio en las mareas del destino, de un hombre varado entre la nada y el nunca. Y, por último, un plan de espíritu humano y heroico para dejar que el pasado se derramara en el presente. En conjunto fue una historia bastante corta para contar. Después de todo, no tenía sentido detenerse en los detalles. Aunque el dolor del rey de la tormenta por su vida como hombre no podía ser más evidente, lo que interesaba a sus oyentes era la torre negra en la que se encontraban. La verdad sobre los motivos de Iván Pedilefei y la ira del rey de los tiranos, los que habían dado origen a este cataclismo, aunque no todos se quedaron callados por la sorpresa. Ya veo, Oriana estaba escribiendo en el mismo cuaderno que contenía los resultados de la investigación de Ruler. Al final, todo este incidente se hizo a través de 3 componentes. La Torre de Babel original, el noble fantasma de Avenger que la llamó desde el otro lado, y finalmente, el arca que actuó como un vínculo entre los dos. El verdadero propósito de esta guerra del Santo Grial era crear una situación en la que todos esos criterios pudieran alinearse. ¿Me estás diciendo que todo este conflicto fue orquestado por algún loco para destruir el mundo? Michael se agarraba la frente con el ceño fruncido, ya sea para pensar o para calmar su dolor de cabeza. ¿Por qué alguien haría eso? Si se desata una abominación como esa, ¿no va a terminar igual que el resto de nosotros? Ese hombre no es de los que se molestan en buscar justificaciones. El ceño fruncido de Asurbanipal no era muy diferente de lo habitual, aunque tenía un toque adicional de desprecio. Aunque te tomes el tiempo de preguntarle, cualquier razón que te dé solo te dejará más perplejo. No es que nos sirva de nada debatir sobre ello, dijo Odiseo agitando la mano. Ya ha demostrado su firme determinación de llevar a cabo su plan, sin importar las consecuencias. Es con estas últimas con las que estamos tratando. Sin duda, había mucho que analizar. Después de escuchar todo esto, Leo no podía concentrarse en lo que debía hacer a partir de ahora. No esperaba una historia alegre y una palmadita en la espalda, pero aún así tuvo que darle vueltas en la cabeza varias veces antes de que finalmente lo asimilara. Entonces, ¿en serio vamos a luchar con el mundo entero en juego? Se sentía más atónito que preocupado. Como si no tuviéramos suficiente con mantenernos vivos. No puedo decir con seguridad si esto es más peligroso que lo que hemos estado haciendo hasta ahora. A su lado, Laurent miraba fijamente sus pies. Pero esto parece estar muy por encima de nuestras posibilidades, ¿no es así? No es como si nada hubiera cambiado, dijo Atsuyo con una mano en la cadera mientras la otra sostenía la mano de la Dileve. Cuando entraste en esta guerra, ¿sabías en qué te estabas metiendo? ... No se equivocaba. Comparado con la vida prácticamente normal que Leo llevaba, el conflicto de la Sexta Guerra del Santo Grial fue una escalada dramática. Aún así, en realidad solo había estado luchando por su vida. Era difícil de digerir cuando alguien le dijo que su pequeña guerra, completamente aislada en medio de este océano, era una amenaza para el resto del mundo. Era difícil incluso imaginarlo. De todos modos, todavía se trataba de supervivencia, ¿no? Fuera para ellos mismos o para la humanidad, lo que tenían que hacer no cambió realmente. Solo era más pesado. La Torre de Babel. Galaad se sujetaba la barbilla. La humanidad unida, ¿es realmente un arma así? Es demasiado vago, dijo Ewald, mirando la espalda del vampiro que todavía estaba de pie en medio del aire. ¿Cómo es posible que logre causar tanta destrucción en primer lugar? Cierto, Oriana cerró de golpe su cuaderno y también miró a Jotan con expectación. Incluso si nos dices que esta torre fue construida a partir de los deseos de los humanos, eso no significa mucho para nosotros. A primera vista, esto es solo un edificio estúpidamente grande que sigue creciendo. Pero a juzgar por tu relato, no parece que realmente lo hayas construido para llegar a Dios. Por lo tanto, nos gustaría saber su verdadero propósito. Jotan, que seguía de espaldas, reflexionó en silencio sobre su pregunta.
Finalmente, levantó el brazo, como si quisiera alcanzar el sol falso que había sobre ellos. Para lograr cualquier cosa. El potencial que existe dentro de cada ser humano, reunido en una mano. De acuerdo con esos deseos, puede remodelar el mundo y marcar el comienzo de una nueva era dorada. Entonces, finalmente, se volvió hacia ellos y, en su palma abierta, sobresalía algo parecido a un tallo verde, coronado por un capullo blanco. Mientras lo miraba con cansancio, continuó. Su escala era asombrosa, su cabeza se elevaba cada vez más, y por eso se le llamó torre. Y nosotros hicimos lo mismo, porque es algo que construimos con ladrillos hechos de la tierra. Sin embargo, su verdadera naturaleza va más allá de eso. Cuando los tres guías nos comprometimos a lograr nuestro sueño, le otorgamos un nombre: Árbol del Mundo Artificial Migdal Babel. Exclamación de cierre. En medio de la asamblea, los maestros y los sirvientes reaccionaron con más o menos fuerza. No todos tenían el conocimiento para entender, pero había algunos que podían captar el significado de ese nombre. Árbol del Mundo Artificial, dijo Brynhilde con los ojos muy abiertos. En otras palabras, un nuevo eje para el mundo, asintió Hoktan. Al alcanzar la madurez, impondrá un nuevo orden pintando sobre el planeta. Al hacerlo, su influencia podría extenderse a lo largo y ancho, sobre la tierra y el mar, incluso hasta los cielos. Este mundo sería uno que realmente pertenecería a los humanos. Ya no tendríamos que temer ni doblegarnos. En el apogeo de su poder, podría haber sido capaz de llegar a otras capas, para unir a toda la humanidad en una. Y desde allí, podríamos haber llegado aún más lejos, pero este ideal nunca se hizo realidad. Migdal Babel estaba lejos de estar completa cuando nuestra ambición llegó a su fin. Pero eso ha cambiado, ¿no? Dijo Oriana. Lo que estuvo muerto durante 5000 años ha vuelto a crecer. Y sin que nadie haya tenido que añadirle más ladrillos. No necesita ayuda. Ya no. Aunque la torre yacía en ruinas, dormitando al otro lado, la humanidad ha crecido. De millones a miles de millones, su número ha aumentado. Incluso dividida, lo que habita en Migdal Babel es su esencia. No puede separarse de los humanos, y por lo tanto crece para igualarlos. Esto es aún más cierto para esta torre. Aunque la base puede ser la Migdal Babel original, se ha unido y cambiado por la propia torre de Nimrod, el reflejo de su leyenda. Esos dos elementos, combinados con los deseos que quedaron de hace 5000 años, son suficientes para lograr un crecimiento ilimitado. Y ese cambio es también la razón por la que se convirtió en un peligro para el mundo en general. La ejecutora entrecerró los ojos. Una vez que haya alcanzado la madurez y pueda cumplir su función, ¿qué va a hacer? Si has presenciado la carnicería que se ha producido fuera de la torre, ya debes saberlo. De repente, la sombra de unas fauces apareció sobre la mano de Hoktan, devorando el brote. Sus habilidades están ahora dirigidas por los deseos de Nimrod por encima de todo lo demás. Las bestias que acechan en esta isla cobraron vida gracias a su alma, un mero efecto secundario de la influencia de la torre. Y una vez que esta influencia se haya extendido a todo el planeta, este tipo de espectáculos serán algo habitual. Esto es lo mínimo que ocurrirá. Leo sintió un sudor frío subiendo por todo su cuerpo. Las imágenes de los horrores de la Isla Blanca pasaron por su mente. Los depredadores que rondaban por allí, la imagen de cómo se despedazaban entre sí, el cementerio de huesos que Michael y Ewald habían encontrado. Eran cosas surrealistas que nunca podría aceptar como normales. Incluso con la mente empapada en la atmósfera sobrenatural del arca, le daban una sensación de pavor. Y ahora, no podía evitar imaginar esa sensación filtrándose en lugares familiares. La torre del reloj, Londres, la casa en la que había crecido. Teniendo en cuenta las caras que ponía todo el mundo, todos debían tener algo similar en mente. Pero eso no es algo que pueda ignorarse, ni siquiera por las leyes que gobiernan este mundo. Odiseo rompió el inquietante silencio que se había instalado entre ellos. Si un desastre de ese calibre amenazara a la humanidad, la contrafuerza no se quedará de brazos cruzados. Siendo así, ¿no crees que su plan está condenado al fracaso? ¿Quién puede decirlo? El rey de la tormenta sacudió la cabeza. Esta torre es la humanidad. Así como obtiene poder de los humanos, ellos también cambian para adaptarse a su visión. Una vez que Migdal Babel se convierta en el eje alrededor del cual gira este mundo, podrá cambiar la definición misma de humano. Y si llega ayuda para enfrentar su poder y derribarla, para entonces habrá causado un tremendo caos en toda la Tierra. En otras palabras, no había una solución conveniente para esto. Nadie iba a cuidarlo por ellos.
Y lo más probable es que no pudieran esperar que la caballería llegara en el último minuto. No pudieron huir. Leo tragó saliva. ¿Lo sabías y decidiste no hacer nada? Atsuyo miró fijamente al vampiro. ¿Entiendes este lugar y el peligro mejor que nadie y en lugar de ayudarnos prefieres detenernos? ¿Quién soy yo para impedírselo? Ya no soy nada. La única parte de mí que aún vive es este cuerpo. Houghton apretó la mano débilmente. Independientemente del futuro que me espere, ya me he quedado más tiempo del que me corresponde en este mundo. El único rastro que queda de mí está en Migdal Babel. Solo ella puede dar sentido a las últimas brasas de mi existencia. Así que no te importa actuar como si fueras parte de este mundo. También apretó el puño, aunque con mucha más fuerza. Eso es una tontería. Si vas a regodearte en la autocompasión e ignorar tus responsabilidades, ese es tu problema. Pero no vamos a derramar lágrimas por ti, vamos a poner fin a esta tontería. Así es, dijo Odiseo encogiéndose de hombros. Hemos aprendido todo lo que hemos podido sobre cómo se produjo este desastre y qué implica. Creo que es hora de centrarnos en cómo afrontarlo. Aunque esta torre sea tan poderosa como dices, debe tener un punto débil. Ewald desvió su mirada vacía de Houghton a Oriana. Si está hecha de 3 elementos, entonces significa que deshacerse de uno de ellos destruirá todo. Exactamente, eso nos da 4 ángulos de ataque. El ejecutor levantó tantos dedos como pudo para demostrarlo. Honestamente, el más simple sería si nuestro renuente señor pudiera usar su autoridad como maestro para eliminar a Avenger. Pero si no lo hizo ya, supongo que no es tan simple después de todo. De hecho, dado que la persona principal empeñada en poner a la torre en contra de la humanidad era un sirviente, aún debería estar atado por sellos de comando. El objetivo de estos era evitar que los héroes todopoderosos se salieran de la línea. Pero en respuesta a la pregunta indirecta de Oriana, Houghton suspiró débilmente y se quitó los guanteletes dorados. Al hacerlo, reveló unas manos que eran exactamente como Leo podría haber imaginado, pálidas pero no frágiles en lo más mínimo. Sin embargo, hubo un detalle preocupante que todos notaron a tiempo. Cuando el rey de la tormenta les mostró el dorso de sus manos, vieron que estaban completamente en blanco. Ya no tengo derecho a esa autoridad. Desde el momento en que acepté mi papel como señor de Babel, perdí mi condición de maestro. Espera, entonces ¿cómo está Avenger? Michael frunció el ceño. Ya no necesita un ancla en esta era, respondió el vampiro. Él también ha ocupado su lugar en Migdal Babel. Nosotros, los 3 señores de Babel, hicimos una vez un juramento. Y mientras lo cumplamos, ninguno de nosotros puede tener poder sobre los demás. Por lo tanto, una relación como la que existe entre un maestro y un sirviente no es aceptable. Ya no respondemos a esos títulos. De ahora en adelante, nuestro destino está ligado a la torre y compartiremos los beneficios que nos otorga. TSK, Oriana chasqueó la lengua. Y no creo que los sellos de comando del gobernante tengan más suerte, ya que está dentro de su propio territorio. Tu deducción es justa. Aunque hablé de nuestro juramento, actualmente Nimrod está en una posición en la que no puede ser atado por ninguna forma de autoridad. Pero no hay diferencia. Con o sin esos sellos, no puede ser asesinado. Exclamación de cierre, otra ola de sorpresa recorrió el grupo. Más que conmoción, fue la alarma provocada por un factor imprevisto que puso todo patas arriba. Oriana volvió a chasquear la lengua, más irritada. Pero, sorprendentemente, no fue ella quien habló. ¿Qué significa esto? Gruñó Kiryu con una mueca. ¿Otro truco de esa pequeña torre tuya? Es nuestro destino. No importa qué tipo de heridas suframos, Migdal Babel no permitirá que muramos. Mientras la torre siga en pie, también lo harán sus defensores. Debemos ver este mundo arder hasta el final. O por toda la eternidad, tal vez. Eso elimina la opción número 2. Oriana bajó el índice y el dedo medio. Y la opción 3 no parece muy prometedora. El arca de Babel ayudó a que ambas torres se fusionaran, pero estas últimas son las que actúan como pegamento para toda la estructura. Dudo que eliminar a Iván nos abra una grieta. Lo que significa que, después de todo, nos queda nuestra última opción: atacar la torre original donde es más débil. Sí, ese era nuestro plan original, dijo Michael rascándose la cabeza. Pero todavía no sabemos cuál sería. Y lo que es más importante, si queremos encontrarlo, tendremos que atravesar la torre de todos modos. Y ese tipo ni siquiera nos dejará salir de aquí. Eso es algo que me da curiosidad. En realidad, miró a Leo cuando finalmente se sumó a la conversación. En cuanto a él, su atención estaba en Houghton. ¿Cómo funciona este lugar exactamente?
No parece que estemos dentro de un edificio y todo ha sido extraño desde que llegamos aquí. El vampiro cerró los ojos y pensó, hasta que aceptó responder a su pregunta. Sí, es diferente de cómo era antes. Creo que la culpa es de su transformación. Para ti puede parecer un lugar alejado del mundo que conoces. Sin embargo, el interior de Migdal Babel no está completamente aislado del exterior. Simplemente, estás de pie dentro de su cuerpo. En palabras más sencillas, este es el reino de Babel. Nosotros, los señores, somos quienes le damos forma. Entonces, el espacio que hemos estado recorriendo desde nuestra llegada es vuestro territorio, supuso Oriana. Ya hemos notado que la distancia aquí no se limita estrictamente a los límites físicos de la torre. Pero, teniendo en cuenta lo lejos que se extiende vuestro reino, es justo suponer que constituye la mayor parte de él. Estarías muy equivocado. Mientras permanezcas bajo mi jurisdicción, ni siquiera el viaje más largo te llevará a otra parte de la torre. Así que realmente hemos caminado todo este camino sin ningún motivo, susurró Laurent. ¿Nadie se va a quejar de eso? Lo eres, respondió Leo, antes de hacerle otra pregunta al vampiro. Entonces, ¿por qué terminamos aquí específicamente? Porque así lo quise, hijo. Joktan levantó la otra mano. Dentro de esa palma aparecieron 3 piedras de diferentes colores. A quienes se atrevan a aventurarse en Migdal Babel les esperan 3 caminos, con 3 ejércitos para quienes quieran llegar hasta el final. Atravesaste las puertas de los eones, el silencio o el juramento, pero aunque esa decisión debería haberte llevado al dueño de cada una, me aseguré de que solo mi reino pueda ser alcanzado por quienes entren. Así que, al final, la torre podría estar dividida en reinos. Dado que Joktan podía transformar libremente el escenario de su propio dominio, lo más probable es que el espacio dentro de la Torre Negra no estuviera bien definido. Así que, sin importar cómo se viera, estaba sólidamente dividido entre 3 príncipes. Aunque Leo logró comprender eso, todavía era bastante abstracto cuando intentaba comprender dónde estaban exactamente en esa torre. Pero, dejando de lado la sensación de desorientación, el funcionamiento era bastante simple. Se podía comparar con una casa de solo 3 habitaciones. El propietario de cada habitación era libre de decorarla a su gusto. Según cómo estuviera amueblada, podía parecer más pequeña o más grande, e incluso podía ampliarse con algunas obras. Pero, en cualquier caso, siempre habría 3 habitaciones, conectadas por puertas que solo se abrían con las llaves de los propietarios. Desde tu perspectiva, mi dominio se encuentra en medio de Migdal Babel, añadió Joktan. Entonces, una igualdad perfecta entre el triunvirato. Oriana bajó la mirada y escudriñó sus pensamientos. No, no existe tal cosa. Si bien es cierto que el interior está dividido entre nosotros, los señores, no es ni mucho menos equitativo. La bendición de Migdal Babel pertenece en su mayor parte a Nimrod. Habría sido diferente si esta fuera la torre normal. Sin embargo, esta fue hecha parcialmente con su noble fantasma. Si su parte puede equipararse a la mitad de la torre, la mía es solo una cuarta parte. Así que, al final, él es el que manda, dijo con indiferencia. No hay nada que decir sobre la falta de autoridad entre ellos. Supongo que no lo entenderías. Nunca quisimos luchar por el poder entre nosotros. Una sombra pasó por el rostro de Joktan. Su voluntad es lo que movió a Migdal Babel y lo rescató de la ruina. Los 3 tenemos un vínculo inquebrantable con lo que hemos creado, pero ahora solo él lleva la antorcha. Aunque su llama arda oscuramente. No me interesa mucho entenderlo. Esa antorcha está intentando incendiar el mundo. Mi misión es apagarla antes de que pueda hacerlo, respondió con frialdad. Puede que te suene impensable, pero eso no nos impedirá intentarlo. La expresión de todos los presentes respaldaba sus palabras. No había nadie aquí que estuviera pensando en rendirse. Algunos de ellos no tenían la fuerza suficiente para luchar y las probabilidades parecían estar en su contra. Pero no pelearon todas esas batallas y llegaron tan lejos para simplemente ver cómo sus vidas se arruinaban. Señor Arco. Un niño se separó del grupo, aunque el vacío que se abría ante él le impedía acercarse al vampiro. ¿De verdad no va a ayudarnos? En efecto, dijo Odiseo. Si bien podemos formular muchos planes para contraatacar, no podemos llevarlos a cabo sin tu cooperación. Ya he expresado mi decisión. Estoy con mis hermanos. Pero Joktan no se dejó intimidar por la mirada suplicante de Xris. Entonces vamos a preguntar de nuevo, Oriana también dio un paso adelante. Ya que también cuento con tu participación. ¿Y qué te hace confiar en que me pondré de tu lado? El rey de la tormenta frunció el ceño.
Eres un siervo de Dios, ¿no? Nuestros caminos son opuestos. Para ti, somos pecadores. Sin embargo, ese pecado es lo que debo aceptar. Debes despreciar el hecho de que necesites mi ayuda. No, no particularmente, dijo sin pestañear. Tienes razón en que tu viejo sueño va en contra de mi fe. Sin embargo, en lo que a mí respecta, la Torre de Babel es solo una vieja historia que pertenece a un pasado lejano. Y preferiría que se quedara allí. Ya no tiene sentido juzgar algo así. Además, si hay alguien que pueda ayudarnos, supongo que eres tú. Te engañas a ti mismo. ¿En serio? Si no recuerdo mal, cuando los habitantes de Babel se negaron a participar y huyeron, lo hicieron con tu ayuda. Aunque eso enfureció a los otros dos príncipes, Jotán fue el único que mostró compasión y los perdonó. Los quería fuera de mi vista, gruñó. Incluso ahora, no puedo comprender su negativa. Nuestro ideal era justo. La compasión no tuvo nada que ver con ello. Cierto. Había algunos de tus hijos entre ellos, así que supongo que solo querías salvarlos. Oriana se encogió de hombros levemente. Dejando eso de lado, no pareces muy entusiasmada con matar a miles de millones. Dijiste que esta torre es el último rastro de ti. A este paso, será el último rastro de cualquier cosa. ¿Es eso lo que deseabas? ¿De verdad crees que el ideal que predicabas todavía está aquí? ... Pretendes ser nuestro enemigo, pero tampoco luchas contra nosotros. Si no puedes aceptar tomar un papel activo en todo esto, entonces al menos danos las armas para luchar. Su mirada se intensificó. Todos los seres vivos obedecen las mismas reglas. Lo que vive puede morir. Tienen una debilidad en alguna parte, y si esta torre está realmente viva, entonces debe tener una también. Y tú sabes cuál es. Jotán tenía la boca cerrada y su máscara desafiante no titubeó. Sin embargo, no la miraba solo a ella, sino que recorrió con la mirada a todo el grupo para encontrar los numerosos ojos que lo observaban. Si esperaba encontrar alguna duda, se sentiría decepcionado. Todos los presentes ya habían tomado una decisión. Comparado con la determinación que compartían, ¿cómo le fue a él? Mientras intercambiaba miradas con ellos, la tensión en el aire aumentaba cada vez más. Leo creyó que podía sentir estática de nuevo y se le estaba formando un nudo en el estómago. Sin embargo, no se movió. Finalmente, los ojos del rey de la tormenta se posaron en Chris, quien le devolvía la mirada con el pecho inflado. Había tristeza en su expresión, sí. Pero lo que brillaba era la misma mirada que le había mostrado en medio de la batalla. ... Finalmente, el señor de Babel se mordió los dientes y giró la cara. Sobre mí se encuentra el reino gobernado por Nimrod, el más cercano a la cima del cielo. Si vas allí, solo encontrarás la muerte. Incluso sin la protección de la torre, no eres rival para él. No me hagas reír. Kyu mostró los dientes con desdén. Pero debajo de mí, el vampiro señaló con el dedo hacia la tierra, enterrado en lo profundo de las raíces, encontrarás lo que buscas. Desde el suelo fértil de nuestras esperanzas, Migdal Babel se eleva para tocar los campos de plata que están más allá de nuestro alcance. Su vida fluye hacia el cielo. Encuentra la semilla que plantamos, el corazón palpitante de Babel desde el que todo comenzó. Entonces, solo tenemos que bajar y destruirla. Esta torre debe necesitar energía para mantenerse en este mundo. Si la cortáramos, se derrumbaría por sí sola. Oriana se frotó la barbilla. Pero no es tan sencillo, ¿verdad? Jotán meneó la cabeza suavemente. Si vas, Nimrod no se enterará. Si fijas tus ojos en el núcleo de la torre, acelerarás su caza. Y no solo él, Migdal Babel hará todo lo posible para luchar contra la muerte. Como lo hace toda la vida. Entonces, vendrá a por nosotros de todas formas. Pensó Leo en voz alta sin darse cuenta. Pero eso significa. El que completó su frase fue el santo caballero que estaba a su lado. Algunos de nosotros tendremos que ascender y luchar contra Venger. Si Nimrod los seguía hasta el centro de la torre, la batalla podría convertirse en una batalla imposible. Eso significaría reunir todos los obstáculos. Por lo tanto, para que su objetivo fuera alcanzable, el rey de Tirán debía distraerse. Pero eso implicaba entrar en su territorio y luchar contra él de frente, con la única esperanza de victoria, que era el éxito de sus camaradas. Leo recordó al gigante de ceniza que había visto una vez, cuando había estado a su merced. La mera imagen de él era suficiente para hacerle cuestionar una batalla como esta. Ese era el mismo Avenger que había matado a Ruler antes de hacer lo mismo con Onda y Ganelón. Enfrentarse a un oponente tan cruel, cuando ni siquiera tenía que temer a la muerte era
Y aún así, no era como si pudieran concentrar todo su poder de lucha en él. El equipo que perdiera tendría que superar sus propios obstáculos. No había certeza en el camino que les esperaba. Muy bien, Oriana aplaudió para llamar la atención. Todos aquí, tomen una decisión. Pedí prestada su ayuda para encontrar la información que necesitaba, así que ahora que está hecho, no elegiré su lucha por ustedes. No importa cuántas personas vengan conmigo, me dirigiré hacia abajo para terminar esto de una vez por todas. Yo voy contigo, Bruno se acercó a ella. Si esos dos niños están ahí abajo, estoy seguro de que no se quedarán de brazos cruzados. Voy a buscarlos. TCH, no se puede evitar, intervino Kiryu con su humor habitual. Estoy deseando darle una lección a ese falso Lancer, pero no voy a correr el riesgo de dejarte sin supervisión. El ejecutor, el ex soldado y el señor de la guerra miraron a Jotan y asintieron. Por la expresión de su rostro, estaba claro que el vampiro prefería evitar que se lanzaran al peligro. Aún así, chasqueó los dedos. De inmediato, sus alrededores comenzaron a moverse. Tal como lo habían hecho durante la tormenta, las islas dispersas se pusieron en movimiento. Esta vez, sin embargo, flotaron en un patrón ordenado antes de fusionarse. Se les ofrecieron dos nuevos caminos. Uno descendía en espiral hasta el nivel del suelo del que habían venido, aunque ahora los llevaría a una profundidad mayor que la de la Tierra. El otro los llevaba hacia arriba, hacia el sol artificial. Sin embargo, no había promesas de una luz al final. Los tres que ya habían elegido su destino se acercaron a la escalera descendente. Era hora de que los demás hicieran lo mismo. En ese caso, subiremos, anunció Ewald, para sorpresa de su sirviente. Ewald. Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Cuantos más seamos para mantener ocupado al Avenger, mayores serán nuestras posibilidades de sobrevivir. Aún así, esto podría ser demasiado peligroso. No te preocupes, respondió el mago independiente a su preocupación con calma. Había una fuerza innegable detrás de ello. No moriré. No voy a renunciar a lo que me diste tan fácilmente. Muy bien, Brynhild reafirmó el agarre de su lanza e hizo un esfuerzo por demostrar tanta determinación como fuera posible. Yo tampoco permitiré que eso suceda. Mientras observaba a esos dos, Odiseo se cruzó de brazos y sonrió. Supongo que ni siquiera necesito preguntar, dijo llamando la atención de su maestro. Obviamente, respondió Atsuyo sin perder el ritmo con la katana en la mano. Tenemos una cuenta pendiente con ese bastardo. No podría haberlo dicho mejor, la mirada del arquero se agudizó más que nunca, como una espada al rojo vivo. Nuestro objetivo principal es la supervivencia, que resulta ser mi especialidad. Los dos avanzaron hacia la escalera que ascendía en espiral. Yo también estaré entre ellos, declaró Asurbanipal con la firmeza del acero. No toleraré la locura de un rey que se ha reducido al estado de una bestia devoradora de hombres. ¿De verdad vamos a estar bien? Sris tragó aire seco. No se aceptará ningún otro resultado, dijo, pero con la mano lo empujó suavemente hacia el otro lado. Sin embargo, ese es un asunto que solo me concierne a mí. Maestro, debes acompañar a quienes descienden. ¿Eh? Avenger es un oponente temible. Aunque estoy seguro de nuestra victoria, no será tan amable de pasar por alto a cualquiera que entre en su territorio. Sea lo que sea que esté protegiendo el corazón de la torre, sin duda será más seguro para ti viajar hacia abajo. El niño no tenía ningún contraargumento para eso, pero estaba claro que no estaba contento con esa situación. Leo podía empatizar mucho con él. Miraba a izquierda y derecha a las personas que ya habían tomado su decisión, pero no podía unirse a ellas. Ewald y Atsuyo podían cuidar de sí mismos, así que tal vez su confianza no estaba fuera de lugar. Leo no podía fingir tanto, por desgracia. Incluso la opción menos intimidante de seguir a Oriana no era una decisión obvia. La verdad era que estaba completamente impotente. León. Puede que Galaad no se diera cuenta de cómo se sentía su maestro, pero aún así se volvió hacia él para escuchar su respuesta. No voy a hacer una gran diferencia sin importar lo que haga, ¿cierto? Leo sacudió la cabeza e intentó mantener la determinación que tenía. Saber, si está bien, ¿puedes subir con los demás? Atsuyo estará allí y no tendré que preocuparme por todos si sé que estás con ellos. ¿Estás seguro? El caballero inclinó la cabeza. Por favor. Él asintió. Déjamelo a mí. Una vez hecho esto, Leo se volvió hacia los demás debiluchos que había en la habitación. Laurent y Ladile tampoco tenían muchas opciones. Aunque la niña no parecía comprender todo lo que estaba pasando, su amiga parecía tan inquieta como cualquiera podría imaginar. Esto no se siente bien, murmuró el adolescente. No es así. Convino Leo mientras se acercaba a Sris.
Pero no podemos pensar demasiado en ello. Así que sigamos haciendo lo que mejor sabemos hacer. ¿Quieres decir que casi mueres? Preguntó Laurent con sarcasmo. Hago hincapié en casi. Leo se encogió de hombros. Si nos mantenemos unidos como un equipo de débiles, tal vez no seamos pesos muertos. O tal vez haya una mejor manera. Laurent miró de reojo al vampiro que permanecía en silencio. En realidad, no es mucho más seguro para nosotros quedarnos aquí. El cuarteto de jóvenes dirigió su mirada hacia Joktan, quien cerró los ojos con expresión solemne. No negaré asilo a quienes lo soliciten. No os sobrevendrá ningún daño. Confiar en un hombre que no sabe armonizar sus acciones con sus palabras va en contra de la sabiduría, dijo Asurbanipal, pero rápidamente miró a su maestro con desaprobación. Aunque haya bajado la espada por ahora, si un nuevo cambio de actitud lo visitara, no habría nada que te protegiera. Y si Nimrod nos toma por sorpresa y viene aquí para quitarte la vida, ¿ese no muerto realmente se le opondrá? Después de decir eso, una oleada de malestar los invadió. Personalmente, Leo no creía que Joktan fuera tan poco confiable. El hecho de que hubiera renunciado a luchar contra ellos le daba al menos esa confianza. Sin embargo, al mismo tiempo, no podía negar por completo las palabras del rey. Y tampoco podía ponerse en la cabeza de alguien que había vivido durante miles de años. Un sentimiento similar afligía a sus compañeros. Aunque este lugar probablemente los mantendría a salvo, eso no era una garantía completa. Y había un problema más. Si me quedo aquí y espero, me volveré loco, suspiró Leo. No puedo fingir que descanso ahora, especialmente después de lo que supimos. Si estas pudieran ser las últimas horas de nuestras vidas, no quiero pasarlas cruzando los dedos, admitió Laurent con expresión amarga. También preferiría que te quedaras donde pueda verte. Alguien puso una mano sobre el hombro de Leo. Era Michael. Vine desde Londres para asegurarme de que te quedaras sano y salvo, y hasta ahora no he podido hacerlo. Entonces, ¿tú también vas a bajar? Preguntó Leo. ¿No es obvio? Si no pude hacer nada contra Joktan, ¿no me irá mejor contra su amigo más alto? Supongo, dijo, hasta que se le ocurrió algo. Espera, eso significa que la mayoría de nosotros somos inútiles. El equipo que va tras el corazón solo tiene 2 sirvientes. Es mejor así, el mago de mediana edad miró al grupo. La amenaza más grande que conocemos es la que necesita más atención. Y tampoco vamos a llevar pesos ligeros, ¿verdad? Diciendo esto, Michael se volvió hacia Phaeton. Este último había estado tan callado como una tumba, hasta el punto de que Leo casi había olvidado que estaba allí. Pero eso también se debía a su presencia. El auriga se sentía como si se hubiera encogido y estaba completamente pálido. Y tal vez él compartía esa sensación, ya que estaba poniendo la cara más conflictiva de todos los presentes. Cuando Michael le habló, solo empeoró. Jinete. No puedo. Después de apretar los puños por un momento, Phaeton finalmente dejó escapar esas 2 palabras de su boca. Michael parpadeó con la boca abierta. Lo más sorprendente de esto no fue la confesión de su sirviente, sino más bien lo obvia que era. Además de la cara desgastada que estaba poniendo, el auriga temblaba de la cabeza a los pies. Pero no parecía miedo. Por el contrario, el fuego en los ojos de Phaeton era de profunda frustración. Seré peor que un peso muerto si vengo. Tú también lo has visto, ¿verdad, Michael? Cuando estábamos peleando hace un momento, no pude hacer nada. Y no es la primera vez, cuando fuimos atacados por Saberoth Black, fui completamente inútil. Intenté pelear, pero todo este lugar se siente como si me estuviera estrangulando, mientras esté dentro de esta torre, ni siquiera merezco ser llamado Servant. Con ojos angustiados, el auriga miró a Michael. Este último había escuchado el discurso de su sirviente con el mismo rostro desconcertado. Una vez que Phaeton terminó y se entregó a su juicio por su incapacidad, el mago de mediana edad finalmente cerró la boca. Luego, respiró profundamente y extendió la mano hacia la cabeza de Phaeton. Lo siento. Te estoy haciendo pasar por un momento muy difícil sin siquiera darme cuenta, dijo mientras se alborotaba el cabello. Me dije a mí mismo que podía soportarlo, como resultado, Phaeton solo pareció deprimirse más. Me he vuelto inútil de nuevo. Nunca has sido un inútil, suspiró Michael. Si el problema es estar dentro de este árbol, entonces deberías salir. Exclamación de cierre. Eso se puede hacer, ¿verdad? Al preguntarle esto, Michael miró a Joktan. En respuesta, el rey de la tormenta simplemente levantó el brazo y más piedras flotantes respondieron a su orden.
Formaron un puente horizontal que unía su isla con el borde de esta gigantesca habitación, mientras un agujero lleno de luz se abría al final de la misma. Camina por este camino y te encontrarás fuera de Migdal Babel, dijo el vampiro. Sin embargo, si te arrepientes de tu decisión, regresar aquí no será una tarea sencilla. Ahora que Michael consiguió lo que había pedido, él y Faetón se miraron nuevamente. ¿Y no vendrás conmigo?, preguntó el sirviente sin ninguna esperanza real. Si te dejo aquí, lo siento de nuevo. No me imagino abandonando esta torre ahora. Ya sabes por qué. KH, se supone que debo estar a tu lado para encontrarla. Faetón se mordió el labio con suficiente ira como para que una raya roja le corriera por la barbilla. Para hacerme a un lado cuando todos están peleando, GH. Si me quedo, al menos puedo servir como escudo de carne o... Detente. Michael lo agarró del hombro y lo sacudió con fuerza. Escucha, Ryder. No me importa lo que puedan pensar. En lo que a mí respecta, si cruzas esa cornisa y atraviesas esa puerta, no eres un cobarde ni un peso muerto. Ya hiciste más de lo que nadie debería pedirte. El auriga abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Después de otro suspiro, el mago de mediana edad le dedicó una cálida sonrisa. También debería agradecerte. A pesar de lo que dices, has estado a mi lado. Sin ti para hacerme entrar en razón, creo que podría haberme vuelto loco. Entonces, la expresión de Michael se volvió más seria. Mira, honestamente no tengo idea de cómo van a resultar las cosas de ahora en adelante. Pero es muy posible que se arruine. Si esta torre se derrumba sobre nuestras cabezas o algo así, vamos a tener que correr. Cuando eso suceda, contaremos contigo para que nos saques de aquí. Así que tu misión es salir y estar listo para salvar el día, ¿de acuerdo? Lo tienes. Faetón dejó de hurgarse el labio y se secó la lágrima que amenazaba con correr por su mejilla. Sacudió la cabeza e hizo todo lo posible por enterrar su inquietud. Una vez que hayan terminado, déjenme el resto a mí. Incluso si fallan. No me importa si no pueden derrotar a Avenger, pero quiero que regresen. No importa lo que me cueste, haré suficiente espacio en mi carro para todos. Leo casi se sintió un poco celoso, aunque pensar en lo que había dicho su tío era como un nudo más en el estómago. Si llegaba a una crisis tal que quedarse no era una opción, tener una ruta de escape era de hecho vital. Si es que podían llegar a ella. Espera, ya dije que no pensaras demasiado. Ya no quedaba nadie, cada uno había elegido su destino. Ewald, Brynhildr, Atsuyo, Odiseo, Asurbanipal y Galaad se encontraban frente al camino que ascendía hacia la cima de la torre. En el lado opuesto de ellos, Oriana, Bruno, Kiryu y el resto de los maestros estaban reunidos frente al camino que descendía hacia las profundidades de Migdal Babel. Faetón era el único que se mantenía apartado de ellos, en la cornisa que conducía a la salida. No obstante, mantenía la cabeza en alto y compartía el mismo aire de determinación que todos los demás. Ahora que se habían ofrecido todas las opciones, el señor de Babel les lanzó una última mirada de desagrado y se fue en silencio, desapareciendo en el vacío. Todos saben lo que tienen que hacer, dijo Oriana a la asamblea. No hay tiempo que perder. Derribemos esta torre. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Capítulo 125. Aquellos que habían endurecido su resolución para luchar contra el rey de los tiranos siguieron adelante por el camino que Jotan había abierto para ellos. Avanzaron sin temor a la posible traición del rey de la tormenta. A estas alturas, si aquel puente conducía a otro lugar que no fuera su objetivo, no podían hacer nada al respecto. En lugar de preocuparse por lo que habían dejado atrás, tenían las manos ocupadas pensando en lo que les aguardaba. Bajo sus talones, el crujido de la hierba se fue haciendo menos evidente y fue reemplazado poco a poco por el crujido de la tierra seca. La escalera que una vez había estado vestida de verde estaba perdiendo su tono colorido. Las briznas de hierba se estaban volviendo pálidas y crecían escasamente. ¿Era porque se estaban acercando a la luz incandescente de este mundo, o era una señal de que estaban dejando atrás esta última? Fuera lo que fuese, no había prueba más clara de que por fin estaban avanzando. Y así, en un acuerdo tácito, todos aceleraron el paso. Como todavía había dos humanos entre ellos, no podían correr a toda velocidad. También tenían que estar listos para el combate en cualquier momento, lo que significaba que Atsuyo y Ewald tenían que usar sus propias piernas. No es que eso les molestara a ninguno de los dos. Entre todos los maestros, ellos eran los que menos ralentizarían su procesión.
Sin embargo, no querían gastar toda su energía para llegar al reino de Nimrod, por lo que su ritmo actual podría llamarse mejor un trote ligero. Después de todo, preferían llegar demasiado temprano que demasiado tarde. El equipo que apuntaba al núcleo de la torre necesitaba tiempo para cumplir su misión. En otras palabras, este grupo tenía que ser el primero en enfrentarse a su oponente. Era poco probable que Nimrod ignorara a las presas que estaban justo debajo de sus narices, incluso si notaba movimientos extraños en los reinos inferiores. Atsuyo estaba convencida de ello. El Vengador que había presenciado a través de los ojos de Honda era un oponente cruel y rencoroso. Debió haber sido insoportable para él retirarse después de sufrir el golpe final de Honda. Si ella tenía razón en eso, entonces no apartaría la vista de ellos hasta que fuera demasiado tarde. Y hasta entonces, tenían que aguantar. Permíteme aclarar esto una última vez. Mientras se movían, Odiseo habló de repente. Nos estamos dirigiendo hacia una lucha agotadora. Tal vez suicida, me temo. Llegas 1000 pasos tarde para advertirnos, arquero negro, respondió Asurbanipal. Con la información obtenida de ese no muerto y de Rideroth Red, todos los presentes aquí deberían saberlo ya. Y aquellos que siguieron sin comprender el peligro no pueden culpar a nadie más que a ellos mismos ahora. Lo que ella dijo, añadió Atsuyo entre dos respiraciones. Dejando de lado la inmortalidad de Avenger, es poco probable que podamos hacerle daño, dijo Brynhilde con tono sombrío. Si el noble fantasma que cubre su piel solo puede ser violado por un cierto nivel de divinidad, ninguno de nosotros puede esperar luchar en igualdad de condiciones con él. Me pregunto sobre eso, Odiseo se frotó la barbilla con una sonrisa burlona. Habría sido una historia diferente si Saberoth Black hubiera venido con nosotros. No había otra opción para ella que bajar, intervino Ewald mientras intentaba mantener estable su respiración. Ya que no había otra opción para Blackeye. Es lo que es, suspiró Brynhilde. Nuestro objetivo no es matar a Avenger, solo entretenerlo. Mientras tanto, Galaad solo corría en silencio a su lado. Era cierto que tal vez se estuvieran precipitando hacia su perdición. No importaba cuántas personas trajeran con ellos, el campo de juego con Nimrod era tan desigual que a nadie se le ocurriría enfrentarse a él con normalidad. No solo eso, ni siquiera sabían lo que encontrarían una vez que lo alcanzaran. Aún así, no disminuyeron la velocidad. Habían decidido luchar debido al peligro que representaba. No era un asalto desesperado para derribar a un enemigo indomable. Cada precioso segundo que ganaban contra Nimrod era más tiempo para que los demás destruyeran esta torre de una vez por todas. Nadie sabía cuánto tiempo llevaría eso. Incluso podrían morir antes de lograrlo. ¿Y si el otro equipo fracasaba en su propia misión? De cualquier manera, esta podría ser realmente su última batalla. Tal vez sea imposible, pero ¿a quién le importa? Atsuyo apretó los dientes. No somos impotentes. Su compañero estuvo de acuerdo por unanimidad, y todos seguían adelante con determinación. Es cierto que esa no era la clase de determinación que hacía desaparecer cualquier rastro de miedo. Atsuyo lo sabía muy bien, sin que nadie tuviera que decírselo. Estaría mejor lejos del campo de batalla al que se dirigían. Puede que se destacara entre los humanos gracias a sus habilidades físicas, pero no le iba tan bien comparada con los Servants. Era igual de poco lo que podía lograr, y ella sabía de primera mano lo aterrador que era el rey de los tiranos. Antes, eso no le habría importado. Sin embargo, en ese preciso momento, no podía aferrarse a esa temeraria certeza. Si le preguntaran si se sentía segura desde el fondo de su corazón, la respuesta sería no. Sinceramente, estaba lejos de su mejor estado físico. Si las circunstancias hubieran sido más favorables, habría dormido todo el día para recuperarse de esa mañana. El poco descanso que había disfrutado no podía compensar todo lo que había dedicado a sí misma. Por eso, aunque sujetaba a Noroikiri con la intención de luchar, descubrió que su agarre carecía de firmeza. Pero quizás eso no se debió únicamente a su estado físico. Aún tenía fuerzas para seguir adelante y luchar, pero a medida que ascendía, no todos sus pensamientos iban en esa dirección. Ella estaba asustada. Fue una sensación desconcertante, en verdad. Sabía muy bien lo que era el miedo, pero sentirlo ahora, precisamente por su propia vida, y también por su vida. Si tuviera que enumerar todas las cosas que la habían aterrorizado hasta el momento, la idea de caer en batalla no figuraría entre ellas. Por eso, cuando comprendió qué era lo que pesaba tanto sobre su pecho, se sorprendió tanto que se quedó boquiabierta. Sí, tenía miedo. Y esa comprensión solo hizo que fuera aún más obvio por qué su espada era tan pesada. Pensándolo bien, se había sentido así desde que se separaron del resto del grupo.
le había llevado todo ese tiempo darse cuenta, así que ya no había vuelta atrás. Pero esa no era la razón por la que seguía avanzando, simplemente no podía detenerse. A pesar de esa duda que se sentía como plomo en sus extremidades, sus piernas no dejaban de moverse. Y, del mismo modo, no lanzó una sola mirada hacia atrás. Después de todo, fue muy exasperante. Aunque el sol todavía estaba alto en el cielo, ese día ya le había deparado muchos problemas. Cuando llegó al arca, todavía estaba resignada a ensangrentarse las manos hasta que pudiera terminar con esa vida por su propia voluntad. Por culpa de cierta intromisión, se había visto obligada a mirar esa determinación a los ojos y verla como lo que realmente era. El último enfrentamiento consigo misma había traído consigo un dolor agonizante, no menor que el que había soportado hasta entonces. Pero lo había aceptado de todos modos. Había blandido esa espada maldita una última vez, sabiendo muy bien que no podía volver atrás. Lo que había dejado ir no había desaparecido por completo, seguía ahí y ponía sus nuevos sentimientos en una nueva perspectiva. Pero no se arrepentiría. No importaba lo que pasara, ya que había decidido cruzar esa línea, creería en esta nueva vida suya con todo su corazón. Por eso fue capaz de temer por ello. Y ahora que finalmente caminaba hacia un futuro diferente, ya estaba siendo amenazado. Una broma como esa no podía ser más que enfurecida. Sí, era la misma ira que había estado ardiendo dentro de ella antes. Ya no podía alimentar su camino de autodestrucción, ni podía ser guiada por la voluntad de los Toriyama. Pero como se negaba a ser extinguida, iba a encontrar un uso para este fuego. Hasta que finalmente se apagara, lo mantendría como su fuerza. Era algo con lo que el miedo no se podía comparar. El hecho de que pudiera sentir miedo por esta vida solo la hizo querer protegerla con más ahínco. Una vida que incluía a más personas además de ella. Para no tener remordimientos, tenía que salvarlos a todos. Por eso, estaba avanzando sin descanso hacia una batalla que estaba fuera de su alcance. Y esto podría ser cierto para todos ellos. No estaban en una posición privilegiada para luchar contra Avenger, ¿y qué? Si eran débiles y estaban acorralados, todo lo que tenían que hacer era luchar con el doble de ardor. Atsuyo había presenciado personalmente a un hombre hacer exactamente eso, luchar sin miedo incluso cuando la mayoría de sus acciones eran infructuosas. Y ella iba a asegurarse de que él fuera vengado. Si el plan no es deshacernos de él, sino permanecer con vida, nuestras posibilidades no son tan remotas. Odiseo miró a su alrededor. Naturalmente, la pregunta es si eso nos ayudará a largo plazo. No pierdas de vista el corto plazo, los trucos cuidadosamente planeados no tendrán cabida en esa batalla, replicó Asurbanipal. Si depositas tus esperanzas en algún plan y dependes de él, las verás aplastadas. Y lo que es más importante, mantén tu ingenio centrado en el siguiente segundo en todo momento. Si tuviéramos una forma fiable de matarlo, murmuró Ewald. Podríamos abrumarlo e incapacitarlo, al menos por un tiempo. Mis palabras estaban especialmente dirigidas a ti, tonto. Los ojos del rey se agudizaron. Recuerda esto bien. Para ti y esa joven, luchar de frente contra Avenger está fuera de cuestión. En caso de que mueras, arrastrarás a tus sirvientes a tu caída y nuestros números se dilapidarán. En el momento en que nos encontremos con él, lo único en lo que pensarás será en sobrevivir. Ya veremos qué tiene que decir al respecto, se quejó Atsuyo para sí misma. No es como si no hubiéramos venido preparados. HMPH. Ewald intercambió un gesto de acuerdo con ella. A estas alturas, el camino que seguían estaba completamente desolado. Sin embargo, ese era el único cambio notable, y bastante anodino. Si algo más llamaba la atención de Atsuyo, era el hecho de que el suelo bajo sus pies ya no parecía blanqueado por el sol. Todo lo contrario, estaba oscuro como si lo hubiera mojado la lluvia, a pesar de que la luz todavía brillaba sobre ellos. Pero justo cuando ese pensamiento cruzó por su mente y la hizo mirar hacia arriba, algo diferente le llamó la atención. Una mancha gris que descendía sobre el puente. Era tan pequeña como un copo de nieve y parecía igual de ligera, cayendo suavemente. Sin embargo, su tono más oscuro recordaba mucho a otra cosa. ¿Cenizas? Brynhildr extendió su mano inconscientemente. No se trataba de uno, sino de un montón de copos grises que revoloteaban por el aire, tan numerosos como gotas de lluvia. Hace un segundo no se los veía por ningún lado, pero en un instante habían llenado el cielo. Cuando cada miembro de su grupo los vio, uno por uno, dejó de correr para contemplar ese espectáculo etéreo. Había en él una belleza impresionante, aunque llenaban el mundo de un color sombrío.
tan hermosa que, por un segundo, Atsuyo solo pudo mirarla fijamente, hasta que un instinto más fuerte tomó el control y la hizo ponerse en guardia. El hecho de que pareciera inofensiva no significaba que lo fuera. Y entonces, en lugar de dejar que una de esas cenizas la tocara, saltó hacia atrás y la cortó 2 veces. Pero al observar la punta de su espada, no vio nada extraño. Solo una mancha negruzca. ¿Qué es esto? ¿Podría ser venenoso? No creo que sea así. A su lado, el arquero simplemente agarró uno de ellos. Estaba aplastado y le teñía la mano como hollín. Miró ese color con tristeza. Un simple gesto de bienvenida, tal vez. Una señal reveladora de que estamos entrando en una nueva tierra. Lo más extraño de esta repentina caída de cenizas era el hecho de que aparentemente surgiera de la nada. Después de todo, todavía no había nubes a la vista mientras el sol artificial de Hotan brillaba. O al menos eso era lo que pensaba Atsuyo, ya que la luminosidad no había cambiado en absoluto. Sin embargo, tan pronto como su atención pasó de las cenizas a su entorno, ya no estaba tan segura. Había luz, seguro, pero más pálida. Un color enfermizo y deprimente que se había extendido a todo, incluido el vacío debajo de ellos. Antes de que se dieran cuenta, estaban parados en medio de un mundo gris. Lo único que quedaba del reino de Hotan era la escalera que había construido para ellos. Y, efectivamente, cuando Atsuyo miró el camino que tenían delante, lo vio. El final del camino. Su expresión se tornó amarga por la cautela. No obstante, reanudó su marcha y se abrió paso entre las cenizas que caían, teniendo cuidado de que no la tocaran. No estaba sola, por supuesto. Pronto, todos estaban de pie juntos al borde de la nada. Eso fue todo. Después de una pronunciada espiral, el camino terminaba allí. En lugar de un final natural, parecía como si la tierra se hubiera desintegrado. O como si se hubiera quemado, lo que explicaría por qué su tono se fue oscureciendo progresivamente hasta volverse negro como el carbón. La razón probablemente no importaba aquí. Lo único que les importaba era que habían llegado a su destino. No hay nada aquí. Por desgracia, no cumplió con sus expectativas. Atsuyo miró por el acantilado, pero solo encontró el mismo aire vacío que antes. ¿Es hasta ahí hasta dónde puedes llevarnos? Mientras ella miraba fijamente a Hotan, o más bien hacia donde ella imaginaba que estaba allí abajo, sus compañeros miraban hacia arriba en busca de alguna pista. No veo ninguna razón por la que hubiera mentido. Brynhildr escudriñó el horizonte a su alrededor. Sin embargo, ya no se veían las paredes que rodeaban la habitación. Confiaba en que podríamos llegar al dominio de Avenger. Lo que significa que ya estamos allí. Por alguna razón, Ewald se agachó y jugueteó con su bota derecha. La pregunta es, ¿hacia dónde debemos avanzar? Odiseo escrutaba el cielo oscuro con su mirada penetrante. Mientras lo hacía, sostenía el arco en una mano y tiraba de la cuerda con la otra. ¿Se espera que lo encontremos? ¿O debemos esperar hasta que nos encuentre? Completó Ashurbanipal. Por su parte, Galaad se llevó una mano al pecho e hizo una mueca. ¿Saber? ¿Qué pasa? Brynhildr no se le escapó. No es nada, una sensación, aunque dijo eso, el caballero parecía inusualmente angustiado. No estoy seguro de cómo describirlo, una mano, es como si una mano estuviera hurgando en mis pulmones. Después de haberles dado esta desagradable imagen, se quedó en silencio. Sus compañeros solo pudieron mirarlo con incertidumbre, incapaces de sentir lo mismo que él. Pero no cuestionaron la veracidad de la impresión del caballero. Por eso, cuando Galaad levantó bruscamente la vista hacia la extensión gris, todos siguieron su mirada. Se acerca. Hubo un tumulto sobre sus cabezas. De repente, ese cielo brumoso empezó a moverse como un montón de gusanos. Fue como si las nubes hubieran cobrado vida y luego se retorcieran de dolor. Un sonido indescriptible acompañó esta transformación, convirtiendo una visión surrealista en una experiencia repugnante. Todos observaron estupefactos cómo el tejido del firmamento parecía retorcerse y desgarrarse. Luego, estalló. La luz quedó oscurecida, robada de este mundo por la masa que caía. Esto no se parecía a la silenciosa caída de cenizas que la había precedido. Una cacofonía llenó el aire, una orquesta de gritos y traqueteos que resonaban más fuerte que un trueno. Al principio era difícil discernir algo al respecto, pero pronto Atsuyo pudo verlos. Las miles y miles de bestias cayendo del cielo. No tenían alas para volar, solo caían como estrellas fugaces hacia su muerte. Pero por el momento, estaban vivos y rebosaban de sed de sangre. Algunos de ellos se devoraban entre sí incluso mientras caían. Pero la gran mayoría tenía sus colmillos dirigidos hacia lo que yacía debajo.
A pesar de que habían oscurecido el cielo como la tinta, era posible ver sus innumerables ojos brillando como pequeñas pilas en la distancia. Pero ya no estaban tan lejos. La ola de colmillos y garras se acercaba cada segundo. Prepárense. Asurbanipal convocó su arco a su lado. Esa es sin duda una manera de empezar, Odiseo frunció el ceño. Tach. Atsuyo se agachó y se colocó detrás de los sirvientes. Sin embargo, en ese momento, eso ni siquiera parecía una protección. Ewald tuvo que hacer lo mismo y buscar refugio detrás de Brynhildr. En esos cielos áridos donde el único objeto sólido era el suelo debajo de ellos, no había nada que pudiera considerarse una cobertura adecuada. Galad levantó su escudo. Al instante siguiente, la lluvia viviente de carnicería los golpeó y el mundo quedó envuelto en oscuridad. No era ninguna exageración, ya que inmediatamente después del impacto, sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Por un momento, los pensamientos de Atsuyo se quedaron en blanco, hasta que salió de su letargo. No supo cuándo su conciencia se tambaleó, solo que todavía respiraba y que algo pesado la estaba presionando. Cuando abrió los ojos de golpe, descubrió un mundo completamente diferente. El vacío y el camino de tierra del dominio de Jotan habían desaparecido por completo, como era de esperar. Sin embargo, un cambio tan radical en el paisaje seguía siendo desconcertante. Atsuyo estaba de pie en medio de una llanura negra que se extendía hasta el horizonte. No había árboles ni colinas allí, solo una vasta llanura desprovista de cualquier color. Cuando movió la pierna, notó que al menos había hierba allí. Pero era de un tono medianoche, muy parecido a las bestias que se habían estrellado contra ellas. Aquí no había sol ni luna. Incluso las estrellas parecían haber sido arrancadas del firmamento. En su lugar solo quedaba un cielo de niebla. Todo el mundo es. Atsuyo miró a derecha e izquierda en busca de sus compañeros. A pesar de la pesadez que sentía, no había nadie cerca de ella. Pero en un entorno así sería fácil encontrarlos. Efectivamente, un rápido vistazo a la pradera sombría reveló figuras esparcidas por todos lados. La luz en ese lugar era extraña, pero aún así podía ver tan bien como si fuera de día. Por lo tanto, incluso desde esa distancia pudo reconocer a algunos de sus compañeros. Que la separaran de esa manera era demasiado peligroso. Inmediatamente echó a correr hacia ellos. Pero, de repente, un silbido la detuvo en seco cerca de su oído. Un proyectil había pasado volando junto a ella. Había salido de la silueta hacia la que corría, que resultó ser la de Odiseo. Y ella tenía suficiente experiencia en el tema para saber que, en efecto, había sido una de sus flechas. ¿A qué estás jugando? Yo estoy cuidando de ti, naturalmente. Más que molesta, Atsuyo estaba en alerta máxima, y la respuesta de su sirviente solo causó más confusión. Sin embargo, cuando se giró para ver qué quería decir, solo entonces notó a la criatura parada justo detrás de ella. Parecía un perro gigante tan alto como un hombre, o al menos tenía la forma de uno. Pero todo en él estaba completamente mal. Su reacción instintiva al ver esa abominación fue un escalofrío violento. Su color era uno que le permitía mimetizarse con el entorno. La razón por la que podía verlo tan claramente era gracias a lo plano que era el terreno. No podía distinguir si tenía pelo o si su piel era suave. Y aunque tenía orejas y nariz, no estaban en el lugar que les correspondía. Sin embargo, dos características clave se destacaban. En primer lugar, estaba la sobreabundancia de ojos y bocas. Parecía un mosaico de piel cortada de varios animales y cosida alrededor de un solo cuerpo. Sobre su cabeza o su espalda, unos grandes ojos con iris rojos miraban fijamente a Atsuyo. Su boca principal se extendía desde la parte delantera de su cabeza hasta su cuello. No obstante, era muy capaz de desgarrar de todos modos. La única razón por la que ese monstruo no la había mordido era debido al agujero que la flecha de Odiseo había perforado en su cráneo. El segundo detalle más obvio eran los brazos humanos que sobresalían de él. Parecían aún más fuera de lugar que el resto, como si hubieran brotado del interior del perro y hubieran atravesado su piel. Agitándose débilmente, algunas de esas manos se dirigían hacia Atsuyo para agarrarla. Sin embargo, habían perdido su oportunidad. Con un último traqueteo, el monstruo se derrumbó. Sin embargo, en lugar de dejar un cuerpo atrás, la tierra se tragó su cadáver. Incluso después de recuperarse de su sorpresa inicial, Atsuyo se sintió invadida por una sensación de nerviosismo que reprimió a la fuerza. No era solo la apariencia mórbida de la criatura, sino más bien el hecho de que no la había sentido acercarse. No había detectado ni sus movimientos ni su intención asesina. Sin la intervención del arquero, la habría alcanzado de golpe. Probablemente así era como se sentía ser atacada por un fantasma. Mierda.
Chasqueó la lengua. ¿Qué clase de lugar es este? Escuchad. Resonó una voz en la llanura, la de Asurbanipal. Ni se os ocurra aventuraros por vuestra cuenta. Si os desviáis, seréis atacados. Bajó mi estandarte. Un halo de luz dorada rodeaba a la arquera blanca y su arco. En marcado contraste con el lúgubre entorno, un brillo tan intenso era bienvenido. Nadie era tan estúpido como para ignorar el llamado del rey para que se reunieran a su alrededor. Una vez más, Atsuyo se apresuró a avanzar, pero no sin agudizar sus sentidos para evitar otro error. Su instinto le decía que no solo tuviera cuidado a su alrededor y, efectivamente, se demostró que tenía razón cuando se arriesgó a mirar hacia abajo. Un gran ojo rasgado se abría bajo la planta de sus pies. Rápidamente se apartó y levantó su espada. El ojo ciclópeo se levantó del suelo, arrastrando consigo una masa negra que se desprendió del suelo ceniciento. Más ojos, púas y dientes como cremalleras aparecieron a lo largo de su superficie. Cuando terminó de salir, tenía una forma que recordaba a una enorme mantis religiosa, excepto que era más carnosa y las hojas de su mano terminaban en 2 cabezas más. Y al igual que el perro que lo precedió, unos brazos humanoides se extendían desde su espalda como alas. Atsuyo esperaba a que diera el primer paso para poder acabar con él limpiamente. Sin embargo, no hubo necesidad de ello gracias a los vigilantes de su grupo. La monstruosa mantis apenas había alcanzado su nueva forma cuando más dardos atravesaron su abdomen, cortesía de Odiseus. Sin embargo, eso no fue suficiente para matarla, no hasta que fue atravesada por detrás por la lanza de Brynhildur. Ve, no te des la vuelta. Le ordenó la valquiria a Atsuyo mientras salía corriendo hacia otro lugar. No hizo falta repetirlo 2 veces. La joven samurái estaba cruzando los últimos pasos que la separaban de Odiseo. Al mismo tiempo, le dedicó una última mirada a la mantis. Una vez que su cuerpo inerte tocó el suelo, el carnoso insecto corrió la misma suerte que su predecesor. Así que de ahí viene, se quejó ella. En efecto. Parece que la ley de este país establece que el peligro puede surgir de cualquier parte. El arquero preparó una nueva flecha. De todos modos, qué falta de gusto. Esos no son animales ni monstruos. Son seres tortuosos, no hechos para la vida pero movidos por el deseo de matar. Para mí, son bastante parecidos a los monstruos. Especialmente cuando crecen del suelo como margaritas. La mirada de Atsuyo se desvió hacia sus pies por precaución. Ahora comprendía cómo había logrado acercarse tanto a aquella primera criatura. En lugar de acercarse sigilosamente a ella, había nacido literalmente a su lado. Por otra parte, eso no explicaba del todo. Oye, Archer. La forma en que están hechas estas cosas, con una mueca de repulsión, recordó cómo había surgido esa mantis religiosa frente a ella. No aparecen así como así de la tierra, ¿verdad? Entiendo lo que quieres decir, dijo con el ceño fruncido. Esos seres y el suelo que hay aquí son indistinguibles. Eso no quiere decir que las bocas de Nigrod estén hechas de material terrenal. Por el contrario, lo más probable es que este suelo que pisamos esté hecho de material vivo. ... Este lugar era un organismo gigante. O, al menos, estaba hecho del mismo material. Honestamente, esa no era la sensación que uno tendría al correr por la llanura, aunque esto último era bastante inusual en sí mismo. Aún así, cuando uno pensaba en cómo habían llegado aquí, en la miríada de bestias que caían y los enterraban, tal vez esa era la razón. Tal vez el suelo aquí estaba hecho de eso, una amalgama de carne y huesos. No es momento de especular. De todos modos, todo dentro de esta torre es una locura, no tiene sentido intentar encontrarle sentido. Sin embargo, eso explicaba algo más. La razón por la que Atsuyo no podía sentir la sed de sangre de estos monstruos no era porque no tuvieran ninguna, sino porque ya estaba en todas partes. Desde que habían llegado, esta tierra en su conjunto había estado rebosante de deseo de matar. Cuando cada partícula en el aire estaba llena de tal intensidad, era difícil distinguirla de la de una sola criatura. Esa era también la causa detrás de esta pesadez que la agobiaba. Este era el miedo primordial que habitaba este mundo. Esto es exactamente igual a lo que vimos antes. Ewald corrió hacia ellos y se paró espalda con Atsuyo. Las paredes dentro de ese túnel de locura. Es la crueldad encarnada. Brynhildur cayó del aire y aterrizó junto al trío. Es incluso peor que lo que estaba sucediendo en la isla. Más abominaciones se estaban reproduciendo a su alrededor, tomando la forma de arácnidos, serpientes o felinos. Pero antes de que pudieran intentar satisfacer sus impulsos, una cadena atravesó el aire. Se deslizó y se enroscó alrededor de ellos, uniendo a los monstruos dispersos.
Entonces, Asurbanipal los elevó en el aire, tras lo cual fueron destrozados en pedazos por hilos dorados. Y eso es lo que nos oponemos, dijo la arquera blanca y golpeó el suelo con su arco. Este es el territorio de nuestro enemigo, debe estar por aquí en alguna parte. Esta ordalía no es más que un saludo de su parte. ¿Cómo podemos estar seguros de que está aquí?, preguntó Ewald. No podremos cumplir nuestra misión si decide que no valemos la pena. Su grupo se encontraba en una especie de círculo, atentos a posibles amenazas en todas direcciones. En el centro de su formación, su punto ciego, el suelo se retorcía y se abultaba formando una bocanada. Sin embargo, antes de que pudiera completar su recorrido, la monstruosidad emergente fue interrumpida por un tajo luminoso de espada. El último miembro de su equipo finalmente estaba con ellos. Galaad miró el cielo brumoso sobre ellos con gravedad. No, él está aquí, dijo con una mano sobre el corazón. Estás en algún lugar. Tal vez fuera por esta tierra turbia, pero el cuerpo del caballero parecía emitir un brillo tenue. Algo en él era tranquilizador pero inestable, ya que aparecía y desaparecía débilmente. Pero su mano estaba firme alrededor de su espada. Cuando un ser delgado parecido a una langosta saltó hacia él, fue cortado por la mitad y dispersado por el viento. Si lo que afirma Joktan es cierto, entonces seguramente Avenger debió sentir que entrábamos en sus dominios. Odiseo no permitió que las bestias se acercaran, para empezar. Confiemos en que no nos pase por alto. Sin embargo, nos está frenando. Brynhildr atravesó una especie de reptil de 4 extremidades con bocas en lugar de ojos. Incluso si esas bestias son extensiones de él, ¿no preferiría cazarnos él mismo? No. No se conmueven con él. La mirada seria de Galaad se vio mitigada por un dejo de tristeza. En el interior de esas criaturas, hay deseos. Pero ya no se pueden cumplir. Después de un minuto, o quizás más, los habitantes de la llanura oscura se volvieron más escasos. Esa no era una impresión tan clara, ya que podían aparecer en todas partes cuando decidían despertar. Sin embargo, fueron menos los que surgieron del suelo para atacar, hasta que no quedó ninguno. Pero los maestros y los sirvientes no se dejaron engañar. No importaba si había 0 o 100 de ellos, el aire seguía estando cargado de hostilidad. La superficie de la llanura empezó a tambalearse. Era extraño verlo, como si la llanura estuviera formando colinas. Grandes trozos de ella se hinchaban. Eso era lo que habían hecho también todos los demás monstruos, pero esta vez realmente parecía como si la tierra se estuviera levantando. Esas masas se elevaron hasta que empezaron a aparecer piernas. De colinas, se convirtieron en algo que imitaba a los seres vivos. 4 patas. Un cuerpo corpulento, erizado de brazos y de afiladas metrallas de huesos. Cabezas alargadas divididas en 2 por fauces abiertas que se extendían hasta el collar, salpicadas de ojos de todas las formas y tamaños. Al final, tenían una forma vaga e indefinida que podía compararse con la de muchos animales conocidos, pero ninguno en particular. Su apariencia era muy parecida a la de las bestias que los habían precedido, pero estas eran un mosaico aún más infernal. También eran estúpidamente enormes, tan grandes como casas, y obligaban a mirar hacia abajo a las figuras humanas que estaban de pie en medio de ellos. Porque, en verdad, lo más sorprendente era su gran número. Hasta donde alcanzaba la vista, se alzaban gigantes. Pero aún no atacaron. Mientras que los maestros y los sirvientes solo podían mirar hacia arriba con asombro, las bestias también lo hicieron en absoluto silencio. Sin embargo, decir que estaban tranquilos sería mentir. La suya fue una pausa provocada que no pudo ocultar la locura que acechaba bajo la superficie. Saliva roja se derramó de sus mandíbulas abiertas, mientras que un débil sonido de gruñidos ganaba en magnitud a través de la llanura negra. Bastaría una señal para romper esta presa. Y esa señal terminó siendo esas simples palabras de Asurbanipal. Mantener esta posición es inútil, dijo, tensando el arco y materializando un ramo de hilos. A partir de ahora, haz todo lo posible por sobrevivir por tu cuenta. Ella soltó la cuerda del arco y líneas doradas volaron por el aire. Al mismo tiempo, el mar de pesadillas montañosas se sacudió y se precipitó hacia adelante con un rugido unificado. Como si fueran muros que se cerraban sobre ellos, fue esta llanura en su totalidad la que se movió para sofocarlos. Los humanos, que parecían hormigas entre ellos, respondieron de la misma manera. Rompieron su círculo y se dispersaron hacia el alboroto que se aproximaba.